En esta serie de videos estamos abordando diferentes temas sobre arquitectura y urbanismo, por lo que te invito a suscribirte y activar las notificaciones para que seas de los primeros en verlo. Bueno, hola, buenas tardes a todos los que están atrás de sus pantallas. En esta ocasión, buenas tardes a todos, perdón. En esta ocasión quiero comenzar presentándome. Yo soy la arquitecta Nancy Alejandra Maldonado, soy coordinadora de jóvenes arquitectos del Colegio Hidalgo del Parral. En esta tarde pues quiero presentarles a nuestro arquitecto invitado en este segundo webinar de esta serie de charlas que estaremos compartiendo. Pues en esta ocasión nos está acompañando el arquitecto René Morgado, que es perteneciente al Colegio de Arquitectos de Córdoba y Orizaba, Veracruz. Pues muchas gracias, arquitecto, por tu disposición de estar aquí compartiendo en esta tarde con nosotros. Estamos muy emocionados de tenerte aquí y pues de que aceptaras nuestra invitación. Admiramos mucho tu trabajo y todo lo que haces. Voy a leer un poco de la reseña del arquitecto para que lo conozcamos un poco más todos. El arquitecto José René Morgado Bustos es un arquitecto mexicano de 36 años de edad, nacido en la ciudad de Orizaba, Veracruz, egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana de Córdoba, Veracruz, y de la Maestría de Diseño Arquitectónico y Bioclimatismo por la UCC, Universidad Cristóbal Colón, Campus Veracruz. Catedrático en la Universidad Veracruzana, Facultad de Arquitectura en Córdoba, Veracruz, desde el año 2012 hasta la fecha, donde imparte talleres de diseño basados en modelos iconográficos. Actualmente es coordinador de la Academia de Urbanismo y asesor de diversas tesis de investigación en la Facultad de Arquitectura, colaborador del cuerpo académico VCA 498, Arquitectura y Hábitat Sustentable, e integrante del Observatorio Urbano en Entornos Saludables de la Universidad Veracruzana. Es director del despacho M+DA Arquitectos, con obras premiadas a nivel estatal y nacional por la FECAR, dentro de la primera Bienal de Arquitectura del Golfo de la Ciudad de Veracruz y la segunda Bienal de Jóvenes Arquitectos de la Ciudad de México. Su propuesta arquitectónica y conceptual le ha permitido impartir diversas conferencias en ciudades como Guadalajara, Veracruz, Puebla, Valle de Bravo y Ciudad de México, al igual que la difusión de sus proyectos en diferentes plataformas digitales y revistas de arquitectura como Air Daily, revista Habitat y Entre Muros del periódico Reforma en la Ciudad de México. Te dejo todo el espacio, arquitecto, para lo que nos tengas que platicar. Estamos muy emocionados y una vez más te agradezco mucho pues por tu tiempo y por tu disposición de estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Nancy. Al contrario, el gusto es mío. Siempre es importante ese tipo de actividades. Se aplauden el hecho de que los colegios de arquitectura infundan este tipo de conferencias y de actividades en pro de la difusión de los arquitectos y pues del trabajo que realizamos, ¿no? Mucho gusto, bienvenidos sean todos y les voy a compartir pantalla para que demos inicio. En esta tarde vamos a abordar un poco de lo que son los procesos de diseño en arquitectura. Esta plática nace de una serie de planteamientos que se vienen realizando previamente a través de diferentes metodologías, tanto en la parte académica como también ya en la parte profesional. Entonces se darán cuenta que siempre hay esta relación entre lo que vamos planeando dentro del proceso creativo y de diseño y posteriormente cómo se ve reflejado ya en proyectos arquitectónicos. En la parte final tenemos un espacio, me parece que para algunas preguntas o algunos comentarios, y la estructura de esta plática está dividida en 4 diferentes aspectos. Primero vamos a abordar un poco los fundamentos, vamos a hablar también del proceso a través de diferentes analogías, el método experimental y la aplicación en proyectos arquitectónicos. La arquitectura y lo que nos llama a todos en esta tarde es el hecho de poder replantear y poder entender uno de los aspectos que, si bien
todo lo hemos desarrollado a través de los diferentes métodos de diseño y de aplicación, tanto en la parte académica como en la parte profesional. Es importante visualizar a grandes rasgos y también de una manera un poco más general qué es lo que engloba la arquitectura. ¿Sí? La arquitectura, pues bueno, muchos de nosotros tenemos siempre esta visualización a través de lo que es la forma, la función, el significado y el simbolismo. La arquitectura a través del tiempo y el hecho de poder desarrollar la función prácticamente en los espacios no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es la manera en cómo se han llevado a cabo. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver cómo ha sido el proceso de cosión desde los primeros asentamientos hasta ya la época final. Es decir, a través del proceso que ha tenido la evolución del hombre, siempre ha estado en relación la forma de vida, los materiales, su arquitectura y también la parte del arte y los utensilios con lo que ha desarrollado dichas actividades. Por ejemplo, en esta imagen tenemos los primeros asentamientos con la ciudad de Cataluyuk y a lo largo de la historia el proceso de evolución ha ido como teniendo muy marcadas separaciones y el hecho de poder también identificar este tipo de lenguaje o más bien de principios se ve reflejado en muchas de las pautas a nivel, por ejemplo, arquitectónico, en lo que es la etapa del Renacimiento, como lo podemos observar, vemos que se ven reflejados características muy importantes en la parte del arte, como son los cuadros, también en la parte de vestimenta, como son estos grandes ornamentos o vestidos que se utilizaban en aquella época, el hecho de ver también reflejado el mobiliario y desde luego en la parte arquitectónica. Vemos que en la arquitectura también se vuelve un reflejo de una época determinada. Una de las frases que muchos de ustedes han de haber escuchado, por el hecho de que la arquitectura también es un reflejo de aquellos principios de lo que es la sociedad y el momento en el que se vive. Al igual que, por ejemplo, el movimiento del neoplasticismo, también podemos ver cómo interpretaban en aquel momento la arquitectura, ¿no? Y cómo se ve reflejado este proceso también en las expresiones de vestimenta, de arte, de mobiliario y desde luego también desde la parte interna de los espacios y la parte de la característica finalmente formal de los edificios. Por eso es que surge la pregunta, ¿qué nos intenta decir el mundo? Es decir, ¿cuáles son aquellas expresiones contemporáneas o de diseño que se siguen visualizando y cómo es que lo podemos leer? ¿Cómo es la forma de vida? ¿Cómo son los materiales? ¿Cómo es su arquitectura? La vestimenta e incluso el arte. Y a través de esta serie de imágenes, que posiblemente para algunos de nosotros nos parezcan un poco caóticas o a manera de cómo es que llegaron a esa forma, podemos ver que actualmente existen diferentes expresiones en el que se ocupa, por ejemplo, las diferentes formas del color, los materiales, que si bien existen como muchas particularidades que se ven reflejadas en este tipo de criterios, hay en el trasfondo de este diseño una serie de identidades y elementos que se van repitiendo constantemente. Por ejemplo, ese tipo de expresiones que surgen a través de líneas, a través de materiales que son un poco más permeables e incluso aquellos elementos que últimamente en la arquitectura contemporánea y en la arquitectura efímera, con los pabellones y todo este tipo de expresiones artísticas y arquitectónicas, se ven también reflejados. El hecho de poder llegar a este tipo de formas surge y tiene por entendido cómo es su proceso de diseño, ¿sí? Y es lo que nos trae en esta tarde a poder generar este tipo de charla o experiencias. Existen muchas definiciones que abarcan el diseño y por lo tanto es una definición que implica muchísimos aspectos, tanto en la parte de expresión como en la parte creativa también de las personas. Ya como bien saben, pues existe el diseño arquitectónico, pero también existe lo que es el diseño de modas a través del diseño de las prendas, el diseño escultórico, el diseño textil, en cómo es, por ejemplo, los patrones, las telas, etcétera. El diseño industrial, que se encarga de poder materializar los objetos y diferentes diseños, como los muebles también. El diseño de interiores, el diseño gráfico, sin duda, con el aspecto visual,
el diseño web, el diseño visual, el organizacional para cómo se encuentran estructuradas las empresas, el diseño urbano, el diseño de paisaje, entre otros más. Entonces, el hecho de poder definir lo que es el diseño, a grandes rasgos, podemos entender que es un proceso previo a lo que es la configuración mental. Es decir, las dos palabras clave en esta definición son proceso e idea. También implica lo que es el hecho o el acto de llegar a una creación o a un objeto mediante la creatividad de algo ya existente, o también puede ser algo que se modifique o que vaya a tener un cierto cambio. Es también el fin de proyectar objetos que sean útiles y estéticos. Y luego, pues también el arte de proyectar el aspecto, la forma y la función de aquellos elementos que van a tener una cierta utilidad. Ya sea, por ejemplo, un cartel, logo, algunas animaciones, algunas portadas o elementos tridimensionales como son los edificios. Y también existe aquella ruta o aquel camino que nos hace ver el diseño como una parte significativa y simbólica. Este es tomado del italiano, y lo cual significa el signo, es decir, una interpretación hacia un valor o un significado. Es por eso que la palabra y el término diseño implica una serie de diferentes connotaciones que se pueden aplicar a cada una de las diferentes disciplinas. En este caso, nosotros como arquitectos vamos a hablar sobre ese punto. Esta imagen siempre me gusta platicarla cuando tengo la oportunidad, porque si bien el objeto cumple una función utilitaria, es decir, este objeto fue diseñado con una función, que es el tocar la puerta, que puedan escuchar, y también está a una escala determinada, a un tamaño. Pero ¿qué sucede cuando se le atribuye no solamente un valor de diseño utilitario, sino también un valor hacia el significado y hacia la parte formal? Es cuando se dan este tipo de interpretaciones, en el cual la imagen de la derecha podemos ver cómo la mano es una interpretación simbólica de esa parte utilitaria del objeto. Existen otros ejemplos también. Por ejemplo, la cuchara es un elemento que utilizamos para comer. Existen diferentes diseños, como lo pueden ver en esta imagen, y la función utilitaria es finalmente llevarnos la comida hacia nuestra boca. Existen también diferentes materiales, diferentes formas, como lo podemos observar, e incluso diferentes configuraciones o elementos que permiten a este objeto no solamente cumplir con la parte operativa o utilitaria, sino también tener un valor agregado. Pero cuando el diseño no cumple la función para la cual fue creada, difícilmente podemos obtener una utilidad realmente de lo que es el objeto. Por ejemplo, en este caso podemos ver que esta cuchara pues no podría cumplir con su objetivo para el cual fue creado. Al igual que, por ejemplo, esta zapatilla, que si bien puede denotar un objetivo casi simbólico o escultórico, se puede complicar un poco lo que es la parte utilitaria. En esta imagen también podemos ver el significado hacia lo que es el objeto. Es importante, y mucho del diseño tiene que ver también con la parte del arte, porque recuerden que un objeto puede expresar cierto significado, como lo es esta imagen, ¿no? El hecho de poder interpretar una silueta humana, que realmente no es una silueta, sino está compuesta por diferentes planos, porque cada uno de estos configura lo que es la forma. Pero el valor de esta pieza es realmente lo que implica el valor simbólico, es decir, lo que hay detrás hacia ese significado. O por ejemplo esta, que si observáramos, por ejemplo, este montículo de elementos, probablemente no podríamos entender ningún valor simbólico o un valor de lo que es la pieza, ¿no? Pero una vez que se ve lo que es la configuración por la cual fue creada, por ejemplo, ya cambia completamente el entendimiento de lo que significa el valor de ese objeto. En esta misma línea de lo que son las simbologías y el cómo poder retomar formas y dar una cierta interpretación para generar una utilidad, entramos a lo que es el terreno de las analogías.
Una analogía dentro de nuestra rama o dentro de nuestra disciplina es esa interpretación que se le da a un objeto. Puede ser un objeto natural o un objeto no natural, para poder interpretarlo y poder crear nosotros como una ideología hacia lo que va a ser el proyecto arquitectónico. No es el concepto, y muchas veces aquí hay una cierta polaridad de opiniones, porque el concepto es finalmente lo que transmite y la analogía se convierte en la ruta o en el mecanismo para lo cual se llega a ese significado, que finalmente es lo que lleva a la parte arquitectónica. En cuestión de analogías, podemos ver que muchos artistas han hecho uso de esta abstracción a través de la forma. Por ejemplo, en este caso, el toro de Picasso, vemos cómo de un objeto en 2 dimensiones puede llegar prácticamente a una abstracción de la forma con unos simples trazos, ¿sí? Por lo tanto, el hecho de poder interpretar este tipo de objeto nos da una idea mucho más clara. La naturaleza ha sido uno de los principales medios y una de las principales inspiraciones para muchos proyectos arquitectónicos. Es decir, el hecho de poder visualizar las características que tienen particularmente y que podemos nosotros retomar, ha marcado pautas, porque finalmente la naturaleza se crea y resuelve de una manera como muy, muy sutil, sin una implantación tan directa. Podemos ver que incluso varios objetos han sido retomados de elementos naturales. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver cómo se pudo analizar la forma del pico de esta ave para poder generar lo que era la forma y que permite un mejor desplazamiento, porque no tiene tanta resistencia con el viento, en una forma angular de lo que es el tren. Las alas de los aviones también han sido una interpretación constante de este tipo de lecturas a través de los elementos naturales, porque pues la naturaleza prácticamente se adapta al medio para poder llevar a cabo lo que es una actividad. O la distribución perfecta, como en este caso los patrones que puede generar una abeja, a diferencia de formas geométricas. El hecho de poder interpretar cómo son estas series, por ejemplo, la famosa serie de Fibonacci, que va creciendo de una manera gradual, ¿no? O la sección áurea, que también se encuentra en muchos de los objetos naturales, y han hecho una interpretación a través de objetos como mobiliario, como objetos también industriales, o también retomar elementos a nivel arquitectónico, como esta imagen de ciertas interpretaciones hacia lo que es la base de una telaraña por la estructura y las conexiones nodales. El hecho también de poder interpretar cómo es posible que las aletas, haciendo un análisis con la forma de la cola de los peces, poder generar un desplazamiento mayor en el agua. Y también este tipo de expresiones, por ejemplo el mobiliario, que la parte natural, como son los fractales, nos permite generar este tipo también de interpretaciones. En las cubiertas de los animales, por ejemplo, el hecho de las branquias, de esos elementos como caparazones, que son orgánicos, también permite el entender esta cierta de lectura. Y ya enfocándonos un poco más a proyectos arquitectónicos, pues bueno, hay muchísimos referentes que a nivel arquitectónico pudiéramos traer en esta tarde por el origen de esa interpretación. Por ejemplo, el arquitecto Javier Senos Yaín. En este caso, la imagen, pues bueno, cómo interpreta la parte de la vivienda como un elemento natural, como un elemento de protección, o en su caso, también ya muy conocidos, los bocetos de Santiago Calatrava, que hacen una asimilación con lo que es el cuerpo humano. Ahora, el proceso en el cual se lleva a cabo este tipo de analogías es primero la observación, ¿no? Una vez que se observa el objeto, ya podemos como interpretar cómo es su composición bidimensional, es decir, cuáles son las líneas o elementos ejes que finalmente articulados nos van a dar un valor ya un poco más asentado hacia lo que es la parte arquitectónica. La observación a través de estos elementos, es decir,
tener el objeto natural de una manera física siempre va a permitir como poder interpretar, a diferencia de una fotografía, por ejemplo, porque puede haber algunos detalles que se pierdan en este proceso. Parte de estas imágenes son de lo que se ha realizado desde la parte académica. Visualizar, por ejemplo, una serpiente en físico lleva a entender cómo está conformada los módulos de cada una de las diferentes escamas, o en su caso, como una suculenta, también el hecho de poder interpretar la geometrización de estos elementos. Una vez que el estudiante ya realiza este tipo de interpretación en 2 dimensiones, que eso es importante mencionarlo porque mucho del proceso que llevamos nosotros mental tiene que ver con los bocetos y cómo realizamos finalmente la intención de lo que es el proyecto y ya en un futuro un espacio arquitectónico, nos lleva a entender este tipo de planteamientos o de procesos de diseño. Y en la parte final ya se consolida lo que es un elemento a través de un modelo iconográfico, que ahorita vamos a explicar un poco más adelante a detalle, y ya pueden como visualizar el objeto de una manera un poco más concreta.